Buenas tardes, gran peregrino argentino de su nombre Fede. ¿Cómo estamos? Guillermo, qué gusto estar acá en tu programa. Muy contento, gracias por la invitación y espero poder transmitir la alegría que me da el Camino de Santiago. Venga, Fede, vamos a empezar por el inicio, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo empezó tu historia con el Camino a Santiago. Mi historia con el Camino empezó con una revelación, ¿sí? No una revelación religiosa, sino como un deseo sin poder explicarlo de la nada. Yo estaba un día en una pileta y me preguntaba cómo quería festejar mi cumpleaños número 40. Y la verdad es que estaba en una pileta y de repente, como una revelación divina, me dije a mi mujer, me voy al Camino de Santiago a festejar mis 40 años. Lo más interesante es que no conocía el Camino de Santiago, apenas el nombre, pero la revelación fue tan fuerte, tan intensa, tan segura, que no tuve ninguna duda que me iba al Camino de Santiago y me empezaba a preparar, porque esta revelación, yo me fui en el camino en el 2018 y esto me pasó en el 2016. Maravilloso, Entonces, en el maravilloso. 2016 dije, el Camino de Santiago. Y me llegó con alegría, con mucha fuerza. Y desde el 2016 al 2018 me preparé muy intensamente en todos los aspectos que el camino pedía. Y ahí nació todo. Qué maravilla, qué maravilla. Eso es impresionante. Eh, Cuéntanos, cuéntanos un sí, poco cómo fue la llegada, cómo fue tu primera impresión. Yo te puedo decir, yo llegué al camino de una forma así un poco abrupta, porque yo abrupta en el sentido que estaba estudiando en Marcelos, un pueblo donde pasa el camino portugués, y sin saber muy bien, no me encontraba, encontraba una temporada de vagón con los otros seis y me despido y dejo el trabajo. Y así, y no lo sé, hasta el día de hoy no lo sé por qué, pero la primera cosa que he hecho en el centro antiguo de Barcelos, me apunto, me voy ahí y hablo con una pareja de australianos que estaban haciendo el Camino de Santiago. Y ahí, en ese momento, yo decido hacer el Camino de Santiago. Y en ese momento, charlando con la pareja. Luego, 3 semanas después, me voy al camino. Y mira, en mi primer camino, el primero peregrino que conocí, estando yo en el camino, fue un peregrino alemán que me comentó, mira, el camino es algo muy especial, ya lo vas a entender. Mire, yo estoy viviendo en el camino de Santiago hace más de 9 años, imagínate. Y encontré un peregrino que vivía en el camino. Hay más de 9 años. Un peregrino alemán, yo hablé con él en inglés y fue el primer peregrino que conocí. Yo ahí ya entendí, a ver, esto algo hay, aquí hay algo de muy especial. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a España, cuando empezaste a caminar? buena pregunta, pero quiero terminar de completarte la pregunta anterior, Vale, porque es muy importante contarlo, que cuando a mí me llega esa revelación de ir al camino, mi mujer estaba esperando mi segunda hija. Entonces, y tampoco tenía los ahorros suficientes como para viajar al camino. Pero esto lo tengo que remarcar porque la alegría de esa decisión que yo había tomado en ese segundo que dije me voy al Camino de Santiago en una pileta de Buenos Aires tomando sol, y de repente sentí esa emoción de decir me voy al camino. Eh, Mi mujer estaba esperando a mi hijo, yo le digo, me voy a ir al Camino de Santiago, pero está por nacer tu hija. Pero, ¿sabés qué? Si, veo que es muy importante para vos. Así que fue como una bendición, como decimos, un pan bajo el brazo. Y además, bueno, yo no tenía ahorros para viajar a Europa. Y sin embargo,
dada esa energía con el camino, con esa, como dice la leyenda de Santiago, que el camino te elige, y que una vez que vos decidís ya sos peregrino, yo así me sentía. Entonces, fui ahorrando moneda por moneda en 2 años para viajar a Europa, sin tocar los ahorros de la familia. Y para mí también fue muy, muy importante, y hoy cuando yo voy a reuniones de peregrinos, yo trato de transmitirlo, porque acá desde Argentina se nos hace muy caro ir hasta Europa, y más al camino. Y entonces yo le decía, peregrinos, mi historia yo empecé sin 1 euro para viajar a Santiago. Y llegué y lo logré y no me privé de nada. ¿Pero por qué? Porque era una sinergia con el camino, era como universal, era, viste, algo de estar conectado y que no iba a ser mañana, no iba a ser pasado, pero yo sabía que me iba a ir. Y así toda mi familia acompañó, nació mi hija, yo junté el dinero y así me fui. Así que esa era la primera gran sensación de ser peregrino sin estar en el camino. ¿Se entiende? Una maravilla, sin duda. Estar conectado, ¿viste? Con las leyendas del camino, con la literatura, conocer a los peregrinos argentinos que estaban en esa situación también. Entonces, bueno, eso para mí fue ya empezar a caminarlo sin haber estado en el camino. Y es muy importante que te lo pueda contar. Y tu pregunta, ¿cuál fue mi sensación ya en el camino? Justamente, para mí, llegar al camino, yo llegué a Madrid y explotaba de emoción. Explotaba, ya llegar a Madrid era llegar a estar muy feliz, muy emocionado, y ni hablar cuando ya llegué a León, que es de donde yo partí. Qué alegría que tenía, qué emoción caminar por las calles góticas de León, ver a otros mochileros, ver la flecha amarilla, y todavía no había empezado, era mi primer día en León. Y bueno, así que mi impresión era pura electricidad. Realmente estaba conectado con el universo, con el camino, conmigo mismo. Y bueno, la verdad que lloraba de alegría, o sea, me permitía emocionarme, me permitía emocionarme con todo lo que el camino me ofreció y para más. Bien, Guillermo, vos sabés que también cuando llegué a Madrid, hay una anécdota que si querés la dejamos para más adelante, Sí. que yo incluso hasta perdí mi mochila. Sí, lo sé, lo sé. Pero Este, cuéntanos ahora, cuéntanos ahora. Cuéntanos ahora bueno, cómo estamos llevando. claro, porque es una de las mejores anécdotas que la pérdida de la mochila. Y cómo, si los están viendo, van a decir, ¿qué está diciendo este loco? ¿Cómo llegar al camino de perder la mochila? Sí, yo les cuento, cuando llegué a Madrid, estoy esperando mi mochila que baje de la cinta transbordadora, y la verdad que no estaba. Y esperé, y había desaparecido. La verdad que fue un golpe demoledor. Demoledor. Como les contaba recién, mi camino, mi viaje, yo lo preparé a pulmón, centavo por centavo. Y lo mismo incluía armar la mochila y todo lo que incluía para el peregrino, desde las zapatillas profesionales para caminar, la ropa, el bastón, tenía todo. Y mi mochila estaba desaparecida. Fue un golpe demoledor. Sin embargo, en vez de volverme a Madrid, ya, o sea, ir a un hotel para pasar la noche con mi mochila desaparecida, lo que yo hice fue quedarme en el aeropuerto yendo las veces que tenga que ir para que alguien me dé una respuesta de mi mochila. A la primera vez que voy, me hacen llenar un formulario. Listo, si la encontramos. Totalmente abatido. Voy una segunda vez, me dicen exactamente lo mismo. Voy a una tercera vez, siempre en el mismo día, ¿no? Cada hora yo habré llegado a las 12 del mediodía a Madrid y hasta las 5 de la tarde estuve en el aeropuerto, para que se den una idea. Y cada hora iba y preguntaba, ¿saben algo de mi mochila? Y consecutivamente iba cambiando el que me atendía.
Entonces cada persona me decía, llena este formulario, llena este formulario, llena este formulario. Había llenado como 3 formularios y nadie sabía nada de mi mochila. Y yo estaba totalmente destruido, porque esa era la palabra. Hasta incluso pensé en volverme a Buenos Aires. Todo lo que había soñado, digo, me vuelvo. Me quedo 2 días en Madrid y me vuelvo. Estaba mal. Y en la última vez que voy a hacer el intento, una chica muy amable me empieza a registrar lo mismo. Y ella me pregunta, pero no se preocupe, porque la mochila la vamos a encontrar. Le digo, no, lo que pasa es que la tenés que encontrar ahora porque yo no me voy a quedar en Madrid, me voy para el norte. Bueno, no importa, me da el hotel de donde está, de la ciudad que está, y se la vamos a enviar. Digo, no, tampoco, porque en realidad yo soy peregrino del Camino de Santiago. Y la cara a la chica que me atendía le cambió completamente, Guille. ¿Pero cómo que eres peregrino? No te puedo creer. Tu mochila la tenemos que encontrar ya. Y esto es así como les digo, adelante mío, levantó un teléfono y empezó a comunicarse. Y adelante mío encontró la mochila, después de todo el día perdida. Y me dice, Federico, tu mochila la encontré, pero está en Italia. Joder. Bueno, pero para mí ya era algo. Y me dice, pero no te preocupes, la vamos a hacer volver. En el último vuelo que llega de Italia a Madrid. Y efectivamente, 11 de la noche llegó un vuelo de Alitalia Con tu mochila. con mi mochila. Y todo gracias a que yo utilicé la palabra clave, que le dije que era peregrino del Camino de Santiago. Y a la persona que me atendía le toqué el corazón y adelante mío la encontró, pero automáticamente, después de estar todo el día perdida. Es que, Así es que que, bueno, es que sabes, el camino por más. Primero, los peregrinos estamos aquí para nos ayudarnos, a, u- u- para ayudarnos mutuamente, uno a cada uno, ¿sabes? Y además que uno no deja de ser peregrino por estar en su vida normal. Seguimos siendo siempre peregrinos y el camino está en nosotros. Entonces, cuando nos encontramos con un peregrino que está en dificultad, hacemos todo lo posible para que pueda estar bien. Y seguro que fue lo que te pasó. Es seguro, que, seguro. Así que eso responde la primera, o sea, responde tu pregunta. ¿Cuál fue sí, la primera impresión? ¿Fue la tristeza de haber perdido la mochila y la emoción de alguien que le toqué el corazón porque le dije que era peregrino de Santiago? Así que bueno, esa fue mi primera verdadera impresión de haber sobre, llegado a la tierra del camino. sobre, algo parecido con el tío me pasa a mí, no con la mochila, pero con la credencial. Mira, en mi cuarto camino, en el camino primitivo, en 2019, am, yo hasta luego llené la credencial. Tenía una credencial con que empecé este camino, la llené, estaba toda llena con sellos y he comprado una otra. Y la primera credencial tenía mis datos, tenía todo. Y en Lugo compro una, pero me olvidé de poner los datos. Pero el primer sello era el sello que era muy bonito de la Catedral de Lugo, ¿vale? Pues nada, y yo sigo caminando, sigo sellando y llego a Santiago. Y en el medio de la emoción que es llegar a Santiago, ah, decidí que iba a sacar una foto con las dos credenciales y cuando voy a ver solo tengo una. Había perdido la segunda credencial. La que había comprado en el camino ya la había perdido. Y yo, súper triste, pero no me calmé, de dicho, mira, calma, va a pasar todo bien, Santiago te va a ayudar. Esto el 15 de agosto, fue el día que llegué a Santiago. Un montón de gente, un montón de peregrinos en Santiago, y yo y mi familia de peregrinos nos fuimos a sacar la, la cita para ir por la Compostela, y
y aún tardaba unas 3 horas para que llegara hasta nuestro número, hasta nuestra cita. Luego, yo me fui al albergue, me fui a duchar y en el albergue comenté esto. Mire, yo perdí la credencial y son unos amigos brasileños que tienen ahí un albergue. Yo perdí la credencial y hay una manera de... Y la última vez que había sellado fue en el Monte de Vos. Fue la última vez que sellé en el Monte de Vos. Y vale, y ahí... ah, perdona. Ah, y ahí... ah, hay alguna manera, estando en la albergue hablando con mis amigos brasileños, le pregunté, ¿hay alguna manera de me poder acercar a la Monte de Vos a ver si está ahí la credencial? Y pues uno de ellos me acercó en su coche y nos fuimos a ver si estaba la credencial, no estaba. Y ahí un voluntario de la comunidad cristiana me ha dicho, mira, quizás algún peregrino no la encontró y la llevó hasta la oficina del peregrino. Vale. Entonces yo llamé a la oficina del peregrino, pero no sabía de nada, tampoco estaba. De cualquier manera, he tenido la oportunidad de conseguir la Compostela. Y ya tenía la Compostela, tenía la primera credencial y va. Pero una cosa, yo me encanta, me gusta la Compostela, pero las credenciales tienen muchísimo valor para mí. Y entonces, al día siguiente, ayudando a unos amigos de madrileños que estaban ahí, vuelvo a la oficina de peregrino. Y a la oficina de peregrino volví a preguntar, hola, señor, ¿qué tal? Por si acaso no han dejado aquí una credencial. Nada, nada sabía de nadie, vale. Yo ahí, después de la segunda vez, desistí y ya tenía la Compostela, tenía la primera credencial y la dejé. Vale. Al día siguiente, yo me quedo 2 noches en Santiago. Al día siguiente, por la mañana, tomé el desayuno en un bar muy cerca de la catedral y me acordé, no sé, mira, voy una vez más a la catedral, una última vez a la catedral, voy a rezar un poco y dar un último abrazo al apóstol antes de ir. Esto por la mañana que me iba por la tarde. Vale, y estoy ahí, estoy rezando un poco, y después me acerco a la cola para ir a dar el abrazo al apóstol. Y dando, y en la cola encuentro un grupo de peregrinos portugueses. Yo veía aquello genial, porque yo venía en un camino donde solo había inglés y castellano, que el portugués cero. Entonces empezamos a hablar y uno de ellos se mira atrás y yo lo miro la camiseta la que tenía. La camiseta decía algo como cofradía de la Virgen de las Gracias, algo así. Y yo, joder, ¿sabes? Y ponía Bugalhos. Bugalhos es el nombre del pueblo. Y es un pueblo que está en el centro de Portugal. Yo estoy al norte. Está centro, algo como a unos 60 kilómetros de Lisboa, algo así. Y ponía Cofradía de Nuestra Señora de las Gracias, la Virgen de las Gracias. La patrona de mi pueblo es exactamente la Virgen de las Gracias. Y yo empiezo a hablar con ellos sobre esto y hicimos una buena amistad y me piden, mira, ya, sí, mira, este ya es cuarta vez que estoy en el camino, ya me sé mover aquí por Santiago. ¿Puedo nos ayudar y cómo ir por la Compostela y cómo se hace para la Compostela? ¿Dónde es? ¿Cómo se hace? Y después, ¿dónde está la estación de autobuses? Yo, vale. Yo estaba solo en este momento porque mi familia de peregrino ya se había ido a casa. Y yo estaba solo y los ayudé, los llevé a la oficina del peregrino y estando en la oficina del peregrino, los he ayudado con lo que podía y se acercan a la parte de arriba y a la parte de arriba y ya estoy hablando con uno de ellos y llamo su número y yo entro con él. Y estaba ahí un hombre algo mayor de la Orden de Malta. Y este hombre me pregunta, ¿qué está usted aquí haciendo? ¿No tiene credencial? ¿No tiene nada? ¿Qué estás haciendo? Así algo como medio enfadado. Yo le dije, mira, yo he perdido la credencial
he venido aquí a ver si alguien podría decirme si la ha encontrado, si alguien la ha entregado, o sea, si alguien la ha dejado aquí en la oficina. Este hombre no lo sabía, pero de cualquier manera fue a preguntar a una otra persona. Y esta otra persona me lo ha dicho, mira, yo he escuchado que alguien ha dejado una credencial en la oficina, en la policía local, que está ahí a unos 100 metros de la oficina de Peregrino. Y mire, yo me fui corriendo hasta la policía local y pues nada, era la mía credencial. Bien, bien. Bueno, y me imagino que te emocionaste en ese momento, No, joder, gritabas como loco. joder. Sí, es una cosa impresionante. Fue sin duda un momento muy, muy, muy emocionante. Cuéntanos una anécdota más, por favor, de tu camino. Bueno, durante mi camino ya salí desde León, rumbo a Santiago de Compostela. Fueron 13 días hermosos, en que me han pasado anécdotas, inclusive durante el camino, como buen peregrino, anécdotas de las más variables, desde rotura, incluso la mochila encontrada se me rompió y tenía que estar solo, porque yo me fui en otoño, entonces el camino estaba bastante desolado, y fue una gran, gran experiencia, caminar por la ruta con mucha lluvia, mucha niebla, incluso las montañas, el acebo, Majarín, y ni hablar de mi llegada a Cruz de Ferro, una de las anécdotas más inolvidables de mi vida. Mi llegada a Cruz de Ferro fue en completa soledad, sin ningún peregrino. A lo sumo uno solo, lo saludé y después no, lo volví a ver en el acebo. Pero no había más nadie. No había más nadie. La experiencia en Cruz de Ferro, no sé si has visto mi video cuando grabo mi llegada a Cruz de Ferro. No, No sé creo si que no, tuviste. creo que no, sí, creo que no. Que yo estoy llorando, o sea, que voy grabando, está toda la niebla y de repente la niebla se disipa y me encuentro con la cruz de Ferro. Y yo me largo a llorar. Y para mí me hace acordar incluso a una escena de una película mía muy linda, seguro que la viste, que es La historia sin fin. Sí, sí. Que cuando ellos están ya con todo exterminado, se va disolviendo la niebla y aparece la Torre de Marfil. Me hacía acordar a esa escena y bueno, así me pasó. Yo después te voy a mandar el video, bueno, está en Facebook. Y si yo te digo que mi primera vez en la Cruz de Fego, que me ha ido de coche, me pasó lo mismo, que cuando me acerqué que estaban ahí cuatro peregrinos, estaba todo lleno de niebla, yo me fui en coche porque quería conocer, no en el camino. Y todo el tiempo, todos subiendo en coche, yo y un amigo gallego, todos subiendo en el coche y todo lleno de niebla. Llegamos, la cruz se veía la cruz, pero todo lleno de niebla. Estaban ahí cuatro peregrinos alemanes, creo, y no se bajan y en un momento que yo y mi amigo nos acercamos, la niebla se disipa. Sí, sí, Es impresionante, es impresionante. impresionante, tal cual. Y yo iba con las piedras de mis hijos, de mi hija justamente ya nacida, que en ese entonces tenía 2 años, sí, 2 años tenía, y ella me dio una piedrita, mi hijo, que en ese entonces tenía, hoy tiene 6 años, de mi mujer, y una piedra que yo había seleccionado mientras caminaba. Entonces ibas con las piedras, encontrarme en total soledad y en total contemplación con la Cruz de Ferro, que para mí era uno de los símbolos del camino, era como, era el camino, la Cruz de Ferro es el camino, es impresionante. Sí, Y impresionante. entonces, bueno, ¿cómo lloraba en la Cruz de Ferro? ¿Me permití llorar? Yo siempre digo que nunca fui tan feliz llorando todos los días. Es una de las frases que me dije porque era verdad. Nunca fui tan feliz llorando todos los días. Qué Y bonito, ahí en la Cruz de Ferro, bueno, impresionante. Era impresionante. tocar el sueño con las manos, era un sueño tangente, era real, no podía creer.
Es impresionante, siendo de que es. Y en total soledad, con la niebla, con una lluvia fría, y eran las 5 de la tarde, Guille, ya, y estaba anocheciendo. Y bueno, y era un lugar, viste, donde no solamente está la espiritualidad, sino está la magia. Sí, En toda todo. esa zona hay magia, y si alguien dice que hay duendes, quizá sí, quizá no, pero es tan mágico que todo es válido, ¿verdad? Esto es válido, Entonces, sí. estaba muy a flor de piel y sentía toda la energía, y todavía me quedaba ver a Tomás de Majarín, que para mí también era muy importante darle un abrazo. Y yo llego a la casa de Tomás también con la niebla, por la ruta. Es impresionante. Y, y la casa de Tomás, obviamente, estaba en el medio de la niebla y no había ni un peregrino. No había nadie a esa hora. Y era como un cuento de hadas, Guille, era un cuento de hadas, la casita en la niebla y yo llegando y golpeándole la puerta, porque obviamente Tomás no estaba ahí, tenía que golpearle la puerta, estaba adentro, hacía mucho frío, y sale Tomás con su vestimenta característica, y lo primero que le digo, lo primero que le doy es un abrazo, y llorando también. Y él me dijo, vale, vale, no sé qué te han dicho, pero tampoco es para tanto. Claro, porque yo la abrazaba llorando como que era mi ídolo, ¿viste? Conocer a Tomás. Y bueno, y pasé, me invitó a su casa, tomamos un café, yo después seguí hacia la Cebo, pero ya llegando, totalmente mojado, con la mochila rota. Y Tomás me dijo, si vas a la Cebo, vete ya, porque puede nevar en cualquier momento, estás solo, se está haciendo de noche. Y bueno, esa experiencia es inolvidable. Y yo iba paspado, mojado, emocionado, y Tomás me dice, no vayas por el camino, no sigas las flechas en este momento, por las No, dudas, sí, va por la carretera que es mejor, sí. es mejor. Y, y bueno, yo al principio bajaba por la carretera, al principio sí, pero después como se me hizo interminable, desde la Cebo perdón, desde Majarín a la Cebo, Sí. y aparte no veía las flechas amarillas tampoco en la carretera, entonces me decidí subir meterme al camino, que era de vuelta a meterme en los senderos montañosos. Y es una experiencia inolvidable. Hasta tenía miedo, te juro que me dio miedo en el sentido de la soledad y la energía pura que estaba en ese momento. Y yo gritaba, ¡peregrino! ¿Hay algún peregrino? A ver si en el eco. No, y era la lluvia y el viento. Y bueno, llegué a la Cebo, finalmente llegué a la Cebo, donde comí, me acuerdo, comí también un plato muy tradicional de la zona del Bierzo, que era botillo, ¿sí? Sí. Que era una morcilla rellena de muchas cosas, me acuerdo como si fuera hoy, y justo me había encontrado con un peregrino francés y me dijo, no, Federico, ven aquí, tienes que probar el botillo, y yo no daba más, pero comimos el botillo. Bueno, y esa es una gran y una hermosa anécdota. Y después, bueno, el camino fue así, lleno de emociones. Te voy a contar otra, por ejemplo, esta es más tranquila, pero una vez también estaba melancólico en el camino. Esto me pasó en un pueblo gallego, en Ventas de Narón. Esa mañana yo ya salía de Narón y estaba triste, estaba con la melancolía. Aparte, Narón tenía unos bosques muy cerrados y me daba como una nostalgia, ¿viste? De mis hijos, de mi familia. Y entonces seguía caminando y me pesaban las piernas. Y de repente veo una cruz que estaba ahí en una ladera, estaba la ruta, una ladera y una cruz. Y esa cruz, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, era un cruceiro, no una cruz, un cruceiro. Sí. Y resulta que ese cruceiro es muy famoso también a la salida de Narón. Sí, sí. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ese cruceiro está tallado todo con símbolos esotéricos, ¿sabes? Como el artista dibujó muchas cosas. ¿Sí? Entonces, me llamó mucho la atención y yo me acerco al cruceiro, me aparto de la ruta y me acerco al cruceiro
y me encuentro que en uno de sus lados, en uno de sus dibujos, tenía tallado justamente todo mi anillo, toda la gráfica de mi anillo. No sé si se puede llegar a ver, que es un lazo Sí, celta infinito, sí, sí. y el cruceiro estaba lleno de esos símbolos. Y para mí fue un cambio de energía así, mágico. Yo, si vos en ese momento, cuando cambió mi energía, podía llegar en ese mismo a Compostela, en ese mismo momento, porque tenía la energía que había transformado esa alquimia de tristeza a alegría, fue muy, muy real, muy real. Y eso también es una hermosa anécdota. Este, Y ni hablar de las montañas llegando al Cebreiro, otra gran emoción para mí, ver el monolito de Galicia. ¿Cómo lloré en el monolito de Galicia? Que dice bienvenido a Galicia. O en la tumba de Elías Cebreira, perdón, Elías, Elías Elías Baliño. Baliño. ¿Cómo lloré Mira, en la tumba de Elías Baliño? Como un aquí, caballero medieval. aquí lo iré yo un montón. Aquí lo iré yo un montón. Esta es la Cruz de San Salvador. He estado aquí en mi último camino hace un mes y este lugar es impresionante. No sé, no sé cómo explicar cómo fue pasar por este lugar. En el medio del puerto de Pajares, un lugar increíble. Muy, muy, muy bonito. Es que todavía no sé expresar la emoción que he tenido en pasar por aquí y en compartir la etapa con dos polacos increíbles, gente maravillosa. Fue, no sé, una pasada, una pasada. Perdona porque Eh, quería comentar esto porque es impresionante. La Cruz de San Salvador. Y bueno, esto ya pensando en voz alta, ¿no? Sí. Qué mágico que es el camino, cuánta energía. eh, Entiendo que es patrimonio de la humanidad y así debe ser, porque el Camino de Santiago es no hay palabras para explicarlo, No hay palabras. no hay palabras para explicar la alegría que uno Sí, da es al camino. como, a ver, esto es como, no, es un cliché porque, pero es mismo así, el camino no se explica, el camino se siente. Hay que ir al camino para lo sentir, para lo vivir, para experienciar todas estas emociones que nosotros hablamos, pero hay que pasar por ellas para que pueda entender por qué el camino es tan mágico para nosotros, porque nosotros Sí, queremos tantos al camino, porque la gente, y sí, seguro que tú igual, la gente hace un camino y quiere hacer uno, dos, tres, muchos más, porque lo que vivimos en un camino es más allá de especial, es más allá de especial, ¿sabes? ¿Qué te ha enseñado el camino, Fred? el camino me enseñó que todo es posible, que todo es posible porque lo veo desde, no solamente el llegar que en ese entonces, cuando yo tuve esa revelación, yo no salía a caminar ni a la vuelta de la manzana, Guille, ¿sí? Entonces, ya para mí, yo digo, empecé a sentirlo que tenía que caminar más de 300 kilómetros en tantos días y nunca, yo no salía a dar la vuelta a la manzana porque no era muy deportivo. Y entonces que todo se puede, que los sueños están a la vuelta de la esquina, solamente hay que saber canalizarlos. Entonces, esa es la principal enseñanza, ¿no? Que es lo que yo le quiero transmitir a mis hijos. Y el camino te enseña eso, la verdad que te enseña eso. Yo no tuve, por ahí, tuve un camino bastante solitario y por ahí no pude confraternizar como me hubiese gustado, por dada el tiempo en el cual yo fui.
Pero a nivel personal y de crecimiento es una experiencia única, única. Y bueno, yo le diría al que no fue que tiene que ir, y si no puede ir, por lo menos, si el camino te elige, vos ya empezás a vivir el camino. Sí, sin ¿Sí? duda. Es lo que me pasó a mí, entonces para mí ya te digo, en 2016, cuando tuve esta sensación, yo ya me sentía peregrino porque estaba invadido por esa cultura peregrina, estaba ese amor, esa energía. Y siempre cuando yo tuve esa sensación, Guille, yo no sabía si iba a ir o no. Yo no lo sabía. Yo solamente tenía esa energía, que yo tengo que ir. Pero no, lo mío fue muy constante. Y continúa hasta hoy y continuará hasta el resto de mi vida, porque no hay forma de salir de esta magia. No, no hay No, es forma. imposible, es imposible. Ah, Eh, Pere, yo sueño, o sea, esto te debe pasar a vos, pero, o sea, es permanentemente soñar, de verdad, o sea, literalmente soñar hasta el día de hoy, o ir caminando por la calle, ver por ahí un árbol y automáticamente estás ahí. O una situación. Yo te puedo decir ver un árbol o comer algo, un sabor, algo que automáticamente siempre te lleva a tu camino de Santiago. sin duda, sin duda. Eh, Guille, yo me gustaría, no sé si te puedo contar una anécdota más, Sí, sí, una de las sí, mejores. tranquilo. Sí, sí, cuenta, 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 tranquilo. Estamos casi terminando, pero hay tiempo, seguro. Hay Venga. una anécdota que por ahí te la habré contado, que se llama La Linterna, que para mí fue una experiencia, yo la llamé así, La Linterna. Una anécdota increíble que te empiezo a contar. Sí, por Antes de favor. partir, tuve una reunión con mi familia, los cuales todos me saludaban. O sea, 2 días antes de salir, me reuní con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y todos me preguntaban sobre el camino. Y mi papá me pregunta si me llevaba linterna. ¿Sí? Y yo le dije que no me llevaba linterna, que no me iba a hacer falta. Automáticamente mi papá se enojó conmigo, y mi papá es medio cabrón. Entonces, en el almuerzo familiar, nos empezamos a pelear porque yo no llevaba linterna. Y él me dice, pero como decimos, sos un boludo, cómo no llevas linterna? Y así, todo en el medio, del almuerzo familiar, todo por una linterna. Bueno, perfecto. Lógicamente, yo no me llevé linterna 2 días después. Me iba al camino y yo me iba sin linterna. Eh, Saliendo desde Lucio hacia un pueblo gallego que ahora no me acuerdo, Ferreiros. De Lucíos a Ferreiro, me va a pasar lo siguiente. Se me hizo de noche. Yo iba con 2 chicos colombianos, una chica y un chico, y se nos hizo de noche. Salimos a la mañana, pero el camino era muy, muy largo. La verdad que caminamos 6, 7, 8 horas, ¿no? Muchísimo. No sé cómo hicimos, pero nos cayó la noche en el medio del bosque, llegando a Ferreira. Y lluvia. Eh, los bosques ya de la Galicia rural, porque eso es la Galicia extrema, rural, bien campestre, donde todos hablan de un gallego cerrado, y los bosques solamente hay vacas, chanchos, olor a bosque, ¿sí? Olor a granja, y no hay más nada. Y si encontrás pueblitos, son pueblitos ganaderos muy chiquitos, y que hablan gallego cerrado, y llovía mucho. Y yo como me acordaba de decir, mi papá me dijo que lleve linterna, y yo no tenía ninguna linterna, iba solo en el bosque, pisando todos los charcos, toda la mugre, y encima no veíamos las flechas amarillas, porque el bosque era totalmente oscuro. Y yo cómo me acordaba de la linterna de mi papá, que mi papá tan sabiamente me dijo, ¿cómo no vas a utilizar linterna? Finalmente yo llegué al albergue de Ferreiro, todo mojado, todo empapado,
Y créeme que yo, cuando yo llegaba a una bifurcación, tenía que hacer así para ver si realmente el camino era para acá o para allá, porque no veíamos la flecha amarilla. Y mi celular tampoco tenía linterna, porque llovía tanto que se me había mojado y no me funcionaba, o algo así. Esa es la segunda parte de la anécdota. La tercera, porque es por partes, pero todo tiene un final hermoso y es importante que llegue. La tercera, caminando también ya llegando a un pueblo, Molina Seca no, algo de Alta, no me acuerdo también, pero me encuentro con un señor de georgiano, Sí. y me hablaba en mitad ruso, mitad español, porque el hombre vivía en Barcelona. Entonces empezamos a hablar de la vida, de fútbol, me hablaba de Messi, porque él vivía en Barcelona, y yo le hablaba, le dije, yo conozco tu equipo de fútbol, ¿vos sos hincha del Dinamo Tbilisi? Y el hombre no podía creer un argentino en el medio del camino le dijera a su club de fútbol que no lo conoce nadie. Seguro que ni en Europa lo conocen, al Dinamo Tbilisi. Y yo sí, ¿Sí? y yo sí. Ah, pero es el equipo, ¿viste? Que no. Sí. Y bueno, entonces no lo podía creer. Y bueno, y hablando de cosas, yo le cuento mi anécdota, la de la linterna en el bosque, que estaba perdido y que no tenía. Y me dice, Federico, en ruso, ¿no? Pero hoy te va a pasar lo mismo si sigues caminando. Y no tienes linterna. Entonces, el hombre que tenía la edad de mi papá me empieza a retar, como mi papá. Federico, ¿cómo no tienes linterna? Y en ruso, ¿viste? Ruso español. No tienes linterna, no puede ser. Tú no vas a ir al bosque, no quiero que te pierdas. Me estaba protegiendo. Te voy a dar, y mi teléfono no andaba. Y dice, digo, pero yo tengo que llegar sí o sí, porque mi mochila la había enviado por correo. Tenía que llegar justamente a Pedrouso, ya era la parte final del camino. Sí. Y le digo, no, pero yo voy a seguir caminando. No, Federico, por favor, quédate a dormir acá con nosotros. O tomate un bus, pero no vayas porque no puede ser, que te vas a perder, es de noche, el bosque te falta mucho camino. Entonces me presta su teléfono. Y empezamos a buscar el lugar donde yo había mandado la mochila. Y como no me acordaba, ¿sabés qué? Me decía, ¿dónde la mandaste? Yo le decía, albergue El Che. Y no salía nada, albergue El Che. Yo lo entendía como el Che Guevara o algo así, El Che. Pero en realidad mi mochila estaba en el bar Elche. Vale, 11. Nada que ver, ¿viste? Pero bueno, ¿a qué voy? Este ruso, este georgiano, me retó, me dio el teléfono para que empezara a llamar y no la encontraba en ningún lado. Otra vez casi pierdo la mochila. Pero él me decía, por favor, hacelo por mí, tomate un bus. Y yo finalmente le hice caso, me tomé el bus. Y llegué a Pedrouso en bus, para que no me agarrara la noche y no tenía linterna. Y la última parte de esta gran, para mí, hermosa anécdota, Plaza del Obradoiro, me encuentro con el ruso y él recién llegaba. Yo creo que yo ya tenía un día en Compostela. Y yo lo veo al ruso ahí con su mochila puesta, recién llegando, contemplando el Obradoiro, la catedral. Y yo lo veo y también me pongo muy contento y le digo, ¡Ruso! ¡Acá! Y le doy un abrazo en el medio del Obradoiro. Y le digo, al final te hice caso. Me tomé un bus para evitar la noche. ¿Y sabes lo que me dice él? Me dice, y en ruso, me dice, Federico, te quiero agradecer mucho porque a mí mis hijos no me hacen caso. Y bueno, y así como me lo dijo, estallé en lágrimas porque la anécdota había empezado en Buenos Aires y terminaba en la Plaza del Obradoiro. Impresionante, impresionante. O sea, y a mi Ese es el papá camino. incluso,
A mi papá también le dicen el ruso. Ese es Entonces, impresionante, ese es impresionante, ese es tan bonito. Ese es el camino en Santiago. y yo le había hecho caso al ruso cuando no le había hecho caso a mi papá, y se había transfigurado la historia, y es increíble. Y bueno, y esa me emocionó muchísimo. Y al ruso también lo emocionaba. Y aparte me lo dijo así de corazón: gracias Federico por hacerme caso, porque a mí mis hijos no me lo hacen. Y bueno, y fue para mí terrible esa anécdota, hermosa, hermosa. Oye, Fede, para terminarnos, una pregunta y un pequeño favor que te voy a pedir ya enseguida. Pero antes, Dale. ah, si tu camino pudiera tener una expresión, ¿cuál sería? ¿Cuál es la expresión de tu camino? Una expresión, una palabra, lo que quieras. No, alegría. Alegría. Pues, Alegría, seguramente quizás sea muy repetida, pero es alegría, es alegría. El camino es alegría. y es amor. La mía es amor. Oye, ahora sí, para terminarnos, quería pedirte que dejes un mensaje a los peregrinos que van a escuchar y a mirar esto. Un mensaje sobre el camino, del camino para el camino, por favor. Lo que quieras decir, lo que te dé en las ganas. Que ojalá que el camino les toque el corazón, que los convierta en peregrinos para toda la vida, que el camino es inolvidable, es una oportunidad única. Si un peregrino, quizá un peregrino europeo, le sea más fácil poder repetirlo, pero para un peregrino que está lejos, es una oportunidad única que yo espero volver a repetirla, pero el que lo haga por primera vez, que abra su corazón, porque no se lo va a olvidar jamás, que el camino es espiritualidad, el camino es religión, el camino es amistad, el camino es deporte. El camino es todo lo que queremos y lo que podemos ser, y mucho más. Así que viva la experiencia. Fede, fue una vez más un gran placer. Muchísimas gracias por este rato aquí charlando tan bonito del camino. Y espero algún día muy temprano verte por Santiago. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Guille, gracias a vos, y te mando un gran abrazo, y bueno, y gracias por todo lo que haces por el camino. Muchas gracias.